Hola, una vez más les doy la bienvenida a todos ustedes al programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde, un espacio dedicado a todos los ciudadanos para que tengan la oportunidad de indagar sobre esos temas de interés nacional que de alguna manera los afectan en su día a día. Preguntas que pueden dirigir hacia algunos de nuestros representantes. En esta ocasión, para dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan, nos acompaña el representante Samuel Hoyos. Samuel Hoyos es representante por el Distrito de Bogotá, pertenece a la Comisión Primera y a la Comisión de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral. Es profesional en Psicología y Sociología de la Universidad Javeriana, con máster en Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos de España. A su vez, ha sido docente de posgrado en Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda y columnista del Nuevo Siglo. Representante Samuel Hoyos, bienvenido a Cámara Responde. Sandra, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Gracias, representante. Y como ya es costumbre en nuestro programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde, le vamos a pedir que por favor nos explique por qué los colombianos que no conocen la capital, Bogotá, se deben animar a visitarla. Pues Bogotá es la capital de todos los colombianos, es una ciudad que ofrece, digamos, una agenda cultural muy amplia. Tenemos un centro histórico que es tal vez uno de los más lindos de América del Sur, unas iglesias coloniales, la Plaza de Bolívar, tenemos un entorno natural rodeado por los cerros orientales que es único y que es una joya, digamos, medioambiental que tenemos los bogotanos y que es digna de verse. Tenemos una sabana que tal vez es de las más lindas de la cordillera de los Andes. Entonces el entorno de Bogotá es pues un sitio privilegiado, por eso don Gonzalo Jiménez de Quesada decidió hacer la capital digamos, del virreinato y hacer esta ciudad acá, porque es una ubicación privilegiada que nos ubica en el centro del país con un clima muy sano, es una ciudad plana, lo que permite disfrutarla a pie, en bicicleta. Entonces yo invito a que todos los colombianos, por supuesto, vengan a disfrutar de su ciudad y a todos los extranjeros que vengan a Colombia y que vayan seguramente a otras partes del país, pasen primero por Bogotá, se llevarán una grata sorpresa. La oferta gastronómica pues es muy variada, muy rica. Ahora, lástima que tenemos un alcalde que opaca un poco todos estos tesoros, pero pronto esperamos que los bogotanos den una respuesta de cambio a esta situación. Representante, 3 sitios que debe visitar un turista. Bueno, sin duda, la Candelaria, creo que es el sitio más lindo de Bogotá. La Sabana, yo me haría un recorrido por la Sabana, el norte de Bogotá es muy lindo. Y los cerros, ¿no? El espacio de los cerros nos da una vista, Monserrate, por ejemplo, nos da una vista, una panorámica general de la ciudad y esto pues hay que verlo, ¿no? Muy bien, representante Hoyos, después de esa descripción que usted ha hecho de nuestra capital, yo creo que la gente que aún no conoce se va a animar a darse la pasadita por acá. Y además, Bogotá es de todos, ¿no? Es de todos los colombianos, esta es la capital de todos los colombianos. Muy bien, representante. Bueno, como ya es sabido, usted está liderando la reforma al marco jurídico para la paz y es precisamente frente a este tema que nuestros ciudadanos le hicieron llegar varias preguntas. Así que, si le parece, lo invito a que comencemos a escuchar a los ciudadanos que quieren participar en el día de hoy en Cámara Responde. Tenemos la primera pregunta que nos la hizo llegar la estudiante en Derecho Tatiana Monroy. El marco jurídico para la paz tiene como finalidad la no repetición para las víctimas, garantizándoles a estas la justicia, la paz y la reparación. Representante, ¿es esto suficiente para conseguir la paz en Colombia? Su respuesta. Tatiana, creo que la paz en Colombia se consigue a través de la educación, a través de la aplicación de justicia, a través de brindarle oportunidades a todos los colombianos, en especial a los menos favorecidos, para que tengan las posibilidades
de desarrollarse personalmente, profesionalmente y tener un bienestar económico, social, emocional. El marco jurídico para la paz lo que busca es un marco precisamente para la justicia transicional, es decir, para quienes han estado al margen de la ley, alzados en armas, al margen de la democracia, puedan regresar a la sociedad y hacer esa transición de la violencia a la democracia. A mi juicio, el marco jurídico para la paz exige una serie de cambios, quedó incompleto, quedó mal hecho y hay que redactarlo. Si bien el proceso de paz con las FARC en La Habana no traerá la paz para Colombia, pero por lo menos esperamos lograr una paz con un grupo en particular que es las FARC, este marco debe ser reformado para que logre garantizar una verdadera paz estable y duradera. En las actuales condiciones, la actual redacción deja un espacio muy amplio para la impunidad y seguramente si hay impunidad habrá repetición, no habrá reparación y las víctimas no sentirán, digamos, que sus derechos han sido resarcidos. Representante, usted ha dicho que el proceso de paz en La Habana, Cuba, no traerá la paz para Colombia. Entonces, ¿qué puede pensar el ciudadano común, el ciudadano de a pie que está esperando precisamente este resultado del proceso que se está llevando a cabo? Es necesario hacer la paz con las FARC, ojalá también con el ELN, pero hay que recordar que digamos, la violencia en Colombia ejercida por las FARC del total representa alrededor de un 18%, es decir, un 82% de la violencia en Colombia permanecerá aunque hagamos un proceso exitosísimo con las FARC. Entonces, es un paso, hay que darlo, pero no podemos creer ni soltar palomas blancas al cielo que esto traerá la paz absoluta para Colombia. Acá hay múltiples factores de violencia que también deben ser combatidos. Muy bien, ahora vamos a darle paso a la ciudadana Lina Tatiana Carrillo. Nos hizo llegar la segunda pregunta y lo invito para que la veamos. Representante, ¿qué plantea usted con la reforma para el marco jurídico para la paz? Adelante su respuesta. Lina, la reforma al marco jurídico para la paz que yo planteo pretende, por un lado, ajustarlo a las exigencias del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al cual estamos obligados como país. Esto es, que los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deben pagar con penas privativas de la libertad. En la actual redacción del marco jurídico para la paz se contempla la suspensión en la ejecución de las penas o la imposición de penas alternativas. Esto claramente es violatorio del Estatuto de Roma y así lo ha expresado la fiscal de la Corte Penal Internacional, la doctora Fatou Bensouda, y en caso en que Colombia no aplique el Estatuto de Roma, es decir, no ajustemos el marco al Estatuto de Roma, pues podrá investigarnos formalmente e intervenir acá. Si acá hay impunidad, los organismos internacionales a los que estamos comprometidos pueden actuar. Entonces, ¿qué proponemos? Que los responsables de estos graves delitos vayan a la cárcel. Claro, puede haber reducción en la ejecución de las penas, como sucedió con la Ley de Justicia y Paz, es decir, entre 4 y 8 años de cárcel. Creemos que los jefes guerrilleros deben pagar los mismos años de cárcel que los jefes paramilitares para que haya, digamos, un proceso en que haya justicia y no haya impunidad, y adicional a eso buscamos garantizar la participación de las víctimas en los procesos penales contra los presuntos victimarios de crímenes de trascendencia internacional, como lo son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Muy bien, representante Samuel Hoyos, continuando con el tema de la reforma al marco jurídico para la paz, María Jimena Espina también quiere participar. Dentro del marco jurídico de la paz, usted propone eliminar la palabra dejación por entrega. ¿Nos podría hablar acerca de esto? Bien pueda, representante. María Jimena, eso es un punto muy importante. Hoy precisamente está el Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, dictando una charla acá en Bogotá. Ha dicho que las FARC deben entregar las armas.
En el marco jurídico para la paz se habla de la dejación. Nosotros, el Centro Democrático y la mayoría de los colombianos, como lo dice la más reciente encuesta de Cifras y Conceptos, exige que las FARC entregue las armas. Las FARC, a través de Iván Márquez, a través de Timochenko, han dicho que no van a entregar las armas, que no las usarán, pero que no las van a entregar. El Estado, la democracia, no puede permitir que estos señores participen en democracia estando armados. Las armas son un monopolio exclusivo del Estado, es decir, la fuerza pública debe tener el control de las armas. Nadie más debe tener armas en Colombia y menos los grupos ilegales que atentan contra la República, que atentan contra nosotros los ciudadanos, que atentan contra el Estado. Entonces es importante que si ellos realmente quieren la paz y quieren que les abramos las puertas de la sociedad y quieren participar en democracia, que nos entreguen las armas, que le entreguen las armas al Estado o a la Iglesia o a la Cruz Roja, algún organismo que las partes acuerden, pero que se desarmen y se entreguen. Esto es un aspecto fundamental para poder continuar con los diálogos de paz. Muy bien, representante, vamos a continuar ahora con el ciudadano Giovanni Abadía, quien es politólogo y también tiene una pregunta en el día de hoy. Representante, ¿por qué ajustar la reforma al marco jurídico para la paz, según el Estatuto de Roma? Lo dejo con Giovanni, representante. Giovanni, Colombia suscribió el Estatuto de Roma, es decir, nos obligamos a él en el año 2002, hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Estamos obligados a cumplir los compromisos que allí asumimos. Si no lo hacemos, la Corte Penal Internacional será competente, será subsidiaria para aplicar la justicia que Colombia no quiso o no pudo aplicar. En este caso, si no ajustamos el marco jurídico para la paz, ellos tendrán competencia para hacerlo. La Corte Penal Internacional hasta el momento solo ha conocido de casos en África. Hay que recordar que la actual fiscal de la Corte Penal Internacional es africana y tiene mucha presión, porque no podemos decir que solo en África se violan los derechos humanos o se cometen crímenes de lesa humanidad. También en Colombia, y están documentados miles de casos de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de las FARC, también por parte de los paramilitares, por parte del ELN y de las BACRIM, que deben ser castigados y que la justicia colombiana tiene la obligación de perseguirlos. Si nosotros no ajustamos el marco jurídico para la paz al Estatuto de Roma, estamos abriendo las puertas a que organismos internacionales, a que la Corte Penal Internacional conozca de casos en Colombia y podrá aplicar justicia para los criminales de lesa humanidad, como lo son todos los miembros del secretariado de las FARC. Así que, como lo dijo el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Campo, como lo ha dicho el señor procurador, como lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional, y como lo venimos repitiendo desde el Centro Democrático, y como lo quiere la mayoría de los colombianos, los miembros del secretariado de las FARC tendrán que ir a la cárcel. Muy bien, representante Samuel Hoyos, vamos a darle paso a otro ciudadano en esta ocasión. Quien nos hizo llegar la pregunta es el señor Luis Abelardo Albarracín. ¿En qué instancia va la reforma jurídica para la paz? Adelante, representante. Luis, al ser este un proyecto de acto legislativo, es decir, que modifica la Constitución política de Colombia, es un proyecto que debe surtir un proceso de 8 debates en las dos cámaras. Lo presenté en la legislatura pasada y por cuestión de tiempo lo retiré para presentarlo nuevamente el 20 de julio y alcance a cumplir, digamos, con los tiempos para que este proyecto de acto legislativo pueda ser debatido y aprobado. Muy bien, representante. Ahora tenemos a una estudiante de comunicación social. Se trata de Juliana Andrea Castro.
Representante, de acabarse el conflicto armado, ¿cómo restituir los derechos violados a las víctimas? Lo dejo con Juliana. Juliana, el primer derecho que ha de garantizársele a las víctimas es la no repetición. Es decir, que los victimarios no puedan volver a causarle daño. Esto es lo esencial para garantizarle a las víctimas. Luego viene la justicia, es decir, que no haya impunidad. Luego viene la reparación y la verdad, que cuenten cómo fueron sus crímenes, dónde los cometieron, dónde están los desaparecidos, dónde están las fosas comunes, por qué asesinaron a tantas personas, que nos cuenten la verdad a la sociedad. Por otro lado, la reparación implica no solo que pidan perdón, que es parte de la reparación moral y simbólica, sino también que entreguen sus bienes para poder resarcir el daño que han hecho. Las FARC es el cartel de drogas más grande del mundo. Se habla que tienen alrededor de 1 millón de hectáreas en Colombia y según la revista Forbes es el segundo grupo terrorista más rico del mundo. Es decir, el gobierno en la mesa de La Habana debe exigirle a las FARC entregar los bienes producto del narcotráfico, de la extorsión, del terrorismo, del tráfico de armas, entregarlo para reparar a las víctimas. ¿Cuántos niños huérfanos hay en Colombia por culpa de las FARC? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos mutilados? ¿Cuántos niños víctima de minas antipersona que camino a su escuela perdieron las extremidades y hoy en día no tienen cómo caminar, no tienen una prótesis, no tienen una silla de ruedas? Esto va a exigir que las FARC no solo cuenten la verdad, sino que entreguen el dinero producto del narcotráfico. Representante, usted es psicólogo. Yo quisiera que nos explicara o que le explicara a los televidentes cómo se va a manejar ese proceso de perdón. Pues para que haya perdón, Sandra, lo primero es que debe haber una manifestación de arrepentimiento por parte del victimario. Ellos deben ofrecer el perdón. Ellos deben ofrecer perdón, porque las víctimas no pueden perdonar si el otro no está... ¿Y cómo hacer para que la víctima lo reciba? Claro, si cuentan la verdad, se puede hacer el duelo. Si yo he perdido a un ser querido y la víctima me cuenta, el victimario me cuenta la verdad, cómo asesinó a un ser querido, en qué circunstancias, dónde están sus restos, yo puedo hacer un duelo y puedo llegar a perdonar. Eso alivia en claro gran que parte sí, el dolor. es fundamental, es un aspecto fundamental para poder desprenderse y hacer un duelo y poder perdonar, es conocer la verdad y entender por parte del otro una intención de reparar ese daño y de reinsertarse a la vida en sociedad. Si el otro, con soberbia, se le pregunta si va a reconocer a las víctimas y en tono burlesco, como lo hizo Jesús Santrich en Cuba, diciendo quizás, 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 refiriéndose a la canción, pues esto ofende a las víctimas. Cuando ellos dicen que no entregarán las armas, pues esto ofende a las víctimas. Claro. Cuando ellos dicen que no han sido victimarios, sino víctimas, ofende a las víctimas. Cuando ellos niegan que han sembrado minas antipersona y hay miles de niños mutilados en el campo colombiano, pues esto ofende a las víctimas. De esa manera no habrá perdón, no habrá reparación. Exigimos que digan la verdad y que le pidan perdón a las víctimas. Muy bien, tenemos otra pregunta más de una ciudadana. Se trata de Jessica Paola Cárdenas. Representante, el marco jurídico para la paz establece crear una comisión de verdad. ¿Cuál será el objeto de esta comisión? Su respuesta. Jessica, como lo he dicho, la verdad es un aspecto fundamental en este proceso. En la reforma que yo planteo al marco jurídico para la paz, hay un lugar para que las víctimas participen en los procesos penales contra los victimarios. ¿Por qué? Porque las víctimas son parte fundamental de este asunto y conocen los medios, los modos y las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y otros, digamos, delitos cometidos por las FARC.
Si las víctimas participan de estos procesos, pues la posibilidad de que la sociedad conozca la verdad será mucho mayor. Una comisión de la verdad debe recoger los testimonios de las víctimas y debe recoger y exigir la verdad por parte de los victimarios y tratar de reconstruir un contexto para que toda la sociedad pueda superar esta época tan triste de violencia, estas 5 décadas de violencia, conociendo la verdad. La comisión de la verdad no puede ser para limpiarles la cara y las manos manchadas de sangre a los criminales de lesa humanidad. Yo creo que la sociedad colombiana está dispuesta a perdonar y está dispuesta a abrir las puertas de la democracia a los miembros de las FARC. Lo que no estamos dispuestos es a que ellos terminen siendo los buenos y que la sociedad sea quien tenga que pedirles perdón. Los podemos perdonar, pero si queremos verdad y queremos que haya una historia fidedigna, serán ellos quienes serán conocidos por nuestros hijos como los mayores criminales de la historia de Colombia. Representante, ¿se puede superar algún día la pérdida de un hijo que ha sido asesinado? Pues Sandra, yo no lo puedo decir porque no, gracias a Dios no he tenido que sufrir esa situación y esto es el dolor es algo muy subjetivo. Se lo pregunto como psicólogo de las personas. Yo creo que hay mecanismos para sobrellevar esa situación, nunca se supera. Yo supongo que eso es un dolor tan profundo e intenso que quienes han perdido a sus hijos en estos años de violencia, quienes han sido víctimas del asesinato de sus seres queridos, pues es muy difícil, esto nunca lo podrán superar del todo, pero podrán llevar una vida y reparar cierto daño, siempre y cuando se cumplan estos aspectos de verdad, de perdón, de justicia y de reparación. Si hay impunidad, pues esto intensifica el dolor. Si no hay verdad, esto intensifica el dolor. Si no hay justicia, esto intensifica el dolor. Y ojo, algo muy peligroso, puede llevar a la venganza, puede llevar a la justicia por mano propia y puede renovar fenómenos tan censurables que nos causaron tanto daño en la historia de Colombia como el paramilitarismo. Entonces esto no lo podemos permitir, por eso es tan importante la aplicación de la justicia por parte del Estado. Muy bien, ahora le damos paso a Angélica Boza para que participe también en Cámara Responde. Representante, usted plantea que de firmarse la paz, las cabecillas de las FARC deben pagar por crímenes de lesa humanidad, pero ¿qué hacer con los demás desmovilizados? Su respuesta. Angélica, en un proceso de justicia transicional, pues no se aplican, digamos, los códigos establecidos en momentos normales de la sociedad. Hay una justicia de transición para facilitar el paso de las armas a la democracia. Los responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán que ir a la cárcel como los cabecillas, como lo son todos los cabecillas de las FARC. Ahora, los otros miembros de las FARC, quienes no sean responsables de crímenes de lesa humanidad, debemos ser generosos, debemos abrirles las puertas de la sociedad. El Estado debe darles la oportunidad de reinsertarse, de poder trabajar, de ser aceptados, de poder estudiar, de poder reunirse nuevamente con sus familias y vivir en paz en sociedad. Yo creo que la mayoría de los miembros de las FARC, la mayoría de esos jóvenes, niños reclutados a la fuerza, la mayoría de ellos son víctimas de las mismas FARC, son víctimas de la violencia. Debemos extenderles, darles una mano y acogerlos nuevamente en la sociedad, dándoles oportunidades. Pero con los responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad debemos aplicar justicia, por tanto tendrán que ir a la cárcel los cabecillas. Los demás, bienvenidos a reinsertarse. Para la siguiente pregunta tenemos la participación del comunicador social de las autoridades tradicionales indígenas, Ángel Jacana Mijoy. Señor representante, ¿cuál es su postura respecto a la propuesta del expresidente Gaviria
respecto a la implicación de todos de todas las víctimas del conflicto armado en la justicia transicional. Bien pueda. Ángel, respecto a la propuesta del expresidente César Gaviria, con todo respeto, quiero decirle que no es viable. ¿Por qué? Porque, como lo he explicado, el Estatuto de Roma nos impide que los crímenes de trascendencia internacional queden en la impunidad. Acá no podemos venir a decir que como todos somos malos, pues que haya impunidad y que no haya cárcel y que no haya justicia para nadie. Yo creo que los miembros del Estado que hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra deben ser procesados y deben, digamos, enfrentar a la justicia. Los militares, los paramilitares, los guerrilleros, las BACRIM, los políticos. Acá no podemos olvidarnos que hubo un proceso conocido como el proceso 8000, donde el narcotráfico infiltró al Estado y una campaña presidencial, donde hubo una nefasta unión entre la mafia y el gobierno. No podemos olvidarnos que el Estado, en el gobierno precisamente del presidente Gaviria, se tuvo que aliar con los Pepes para poder acabar con Pablo Escobar. Es decir, el Estado se alió con el cartel de Cali y con otros criminales para acabar con Pablo Escobar. Acá no podemos olvidar que ha habido falsos positivos o miembros del ejército han asesinado inocentes. Eso tenemos que conocer la verdad, tenemos que aplicar la justicia. No podemos decir que, como Fuente Ovejuna, todos fuimos y ninguno lo fue. O si no, pues entonces abramos las puertas de todas las cárceles, de paso solucionamos el problema del hacinamiento y acá no ha pasado nada, acá todos somos un poco malos, un poco buenos y ya está. No, yo creo que la paz se consigue a través de la aplicación de la justicia. El presidente Gaviria hace una propuesta audaz políticamente, pero inaceptable tanto jurídica como moralmente, y esto pues detrás de su propuesta busca dar un beneficio muy amplio a amigos cercanos suyos e incluso a su propio gobierno, donde este tipo de alianzas que no podemos volver a aceptar en la sociedad colombiana se dieron. Muy bien, representante, tenemos espacio para la última pregunta y la hace Daniel Castiblanco Pinzón. Representante, ¿cómo plantea usted que debería ser la justicia transicional en el posconflicto? Lo dejo con Daniel. Daniel, pues la justicia transicional precisamente es un paso que se da para poder llegar a un posconflicto. Pero como lo dije al inicio de este programa, las FARC representa, que es mucho, un 18% de la violencia en Colombia. Tenemos que ser conscientes que el 82% de la violencia en Colombia, según cifras del Ministerio de Defensa, permanecerá tras un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. ¿Qué pasará con las BACRIM? ¿Qué pasará con la delincuencia común? ¿Qué pasará con el ELN? Es decir, acá, ¿qué pasará con el narcotráfico? ¿Será que todos los frentes, todos los frentes de la guerrilla de las FARC están participando de este proceso? ¿Será que algunos cambiarán su nombre y seguirán delinquiendo y narcotraficando bajo otro escudo? Es decir, acá hay muchas preguntas y seguramente la violencia en Colombia permanecerá desafortunadamente. Por lo tanto, la fuerza pública debe seguir contando con el respaldo de la sociedad, debe fortalecerse, deben hacerse programas de reinserción, pero acá no crea que a partir de una firma en La Habana, a partir de mañana empezaremos a vivir en Suiza. Colombia sigue siendo un país muy violento, con múltiples causas de la violencia y tenemos que seguir combatiendo el crimen. Y la mejor manera de combatir el crimen es a través de la aplicación de la justicia. La impunidad no nos va a traer la paz. Representante Samuel Hoyos, fue para nosotros un placer tenerlo aquí en Cámara Responde. Muchas gracias por responderle todas las inquietudes a los ciudadanos en el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos
los ciudadanos que hacen todas estas preguntas para que el país conozca realmente y se haga preguntas más allá de lo que nos va diciendo el gobierno, porque detrás de esto tenemos que continuar construyendo una paz que sea estable y duradera. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Hasta pronto.